Continuamos, vamos a comenzar la escuela dominical. El tema que acabó el hermano Osnaldo de dar fue el llamamiento eficaz. Vamos a comenzar ahora el tema, el capítulo número 11 de la Confesión de Fe, que se titula La Justificación. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en esta hora te damos las gracias porque sabemos que estás aquí. Padre, sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Nosotros dependemos totalmente de ti. No nos sueltes, Padre, un momento, tú lo has prometido, pero te lo pedimos, sentir esa fuerza tuya en nuestros corazones. Oh Padre, nosotros necesitamos conocerte y entenderte porque esa es la vida eterna, como dice tu palabra. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a entender esta enseñanza tan importante, que podamos salir edificados, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este tema, el capítulo número 11 de la Confesión de Fe, se titula de la justificación, se trata. Este capítulo tiene 6 párrafos, pero hoy vamos a estar primeramente, antes de entrar al capítulo como tal, al tema como tal, vamos a estar viendo una pequeña introducción de lo que significa la justificación, para poder entender con más amplitud la confesión de fe. Amén. Entonces, vamos a comenzar primeramente con la definición. ¿Qué es justificación? Para ustedes, ¿qué significa justificación? Cuando oyen esa palabra, ¿qué es lo que ustedes entienden? ¿Qué es lo que ustedes justificación? La definición es: la justificación es el acto por el cual los pecadores injustos son hechos justos a los ojos de un Dios santo y justo. O sea que cuando nosotros escuchamos justificación, es un acto por el cual los pecadores injustos son hechos justos a los ojos de un Dios santo y justo. Esa es la definición, eso es lo que significa justificación. Ahora, ¿qué tan importante? Toda la Biblia es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es importante. Ahora, como tal, este tema, esta enseñanza responde a la gran pregunta de cómo un Dios santo y justo puede justificar a un malvado. Cómo un Dios santo y justo puede justificar a los impíos y seguir siendo justo. Una ilustración, sabemos que aquí en Estados Unidos y en todos los países del mundo hay accidentes diarios, hay accidentes diarios, vamos a suponer de una persona drogada entra a una casa. Es una ilustración un poco fuerte, pero para que entendamos. Una persona drogada entra a una casa, le quita la vida a una persona y viola a una mujer. Esta persona lo cogen preso y lo someten a un juicio. Ahora, la mujer que es violada está en ese juicio. ¿Y qué ustedes creen que está esperando esa mujer? Justicia. O sea que mató a una persona y violó a una mujer. O sea que esa mujer que está ahí y los familiares están esperando que el juez haga justicia. Ahora, ¿qué ustedes pensarían si ese juez deja ir absuelto a ese asesino y a ese violador? ¿Qué ustedes pensarían? Ayúdenme hermanos, por favor, hablen.
que esto es para... ¿Qué ustedes pensarían? La injusticia siempre está también presente y le tenemos que saber llevar y saber tener un buen conocimiento y no irse con la ira. Amén. Pero estamos hablando de una persona que mató y una mujer que violó. ¿Qué ustedes creen que está esperando esa mujer o la familia? La justicia. Justicia. ¿Y qué ustedes creen si cuando la mujer espera de que sea condenado, el juez dice, lo suelta? ¿Qué ustedes creen de ese juez? Que es un juez injusto, que es un juez corrupto. Yo les puedo asegurar que esa mujer rápidamente va a llamar y va a declarar y en este tiempo lo va a subir en todas las redes que hay un juez corrupto que ella esperaba. O sea, y entonces esta doctrina de la justificación responde a esa pregunta: ¿cómo Dios, siendo santo y justo, puede justificar a los malvados y seguir siendo justo? Esta doctrina responde a esa gran pregunta. Ahora, en la Biblia hay pasajes, por ejemplo, como Éxodo 23:7, que dice: yo no justificaré al impío, dice Dios. En Éxodo 23:7, dice: yo no justificaré al impío. En Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío es abominación a Jehová. Lo dice la Biblia. Éxodo 23:7 y muchos pasajes también lo dicen. Y Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío es abominación a Jehová. Ahora, en Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 5, dice: Dios justifica al impío. O sea que en Éxodo dice: yo no justificaré al impío, y en Proverbios dice: el que justifica al impío es abominación a Jehová, y en Romanos 4:5, si quieres vamos a buscarlo, vamos a leerlo, por favor. Romanos 4:5 para que veamos. Vamos a leerlo, por favor. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ajá, el 6, el 7 y el 8, por favor. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. O sea que Dios aquí está diciendo de que Dios justifica, va a justificar al impío, ¿verdad? Dice que bienaventurados aquellos quienes Dios perdona sus maldades. Okay. O sea, lo dice también. Cuando leemos eso, dice: ¿qué está pasando aquí? Dios en el Antiguo Testamento dice: yo no justificaré al impío, y aquí dice que va a justificar al impío. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esta enseñanza, esta doctrina, la justificación también responde esa pregunta, que la vamos a ir viendo. Estoy dando una introducción que le da respuesta a esta gran pregunta. Ahora, a lo largo de la historia, la tendencia humana es que la justificación es por fe o por obra. La justificación, la salva por fe o por obra. También fe, obra. Que esta doctrina también responde, esa también. Fíjense la importancia de esta doctrina. La importancia tan grande de entender esta enseñanza. La justificación se le acuñó como un eslogan corto: sola fe. ¿Han escuchado las 5 solas? Las 5 solas son pequeños eslogans que resumían doctrinas fundamentales: solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria. O sea, la fe, su justificación solo por la fe sola. Ahora, veamos qué decía Martín Lutero de la justificación. Este es el tema donde la iglesia se sostiene o cae. ¿Por qué Lutero decía eso? Sabemos que la iglesia nadie la puede destruir. Sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Lo sabemos. Nada puede destruir la iglesia. Pero ¿por qué Lutero decía eso? Que es el tema donde la iglesia se sostiene o cae. Lutero decía eso porque entender esta doctrina
separa a la iglesia verdadera de la iglesia falsa. Entender esta doctrina separa la verdad de la mentira. Entender esta doctrina es donde la iglesia es fuerte o cae, en términos de que separa, es una línea, entender esta doctrina, decía Martín Lutero. Este artículo alimenta, construye la iglesia, es una base del cristianismo. ¿Qué decía Juan Calvino? El teólogo francés decía, Juan Calvino llamaba a esta enseñanza de la justificación la bisagra principal de la religión cristiana. Era la bisagra principal de la religión cristiana. Fíjense la importancia que le daban a lo largo de la historia. Thomas Watson, un predicador y autor puritano, decía que esta doctrina es una bisagra principal y es un pilar en el cristianismo. Cometer un error en esta doctrina es muy peligroso. La justificación por Cristo es una fuente de agua viva. Verter un veneno de otra doctrina corrupta a esta fuente es fatal. Fallar en la doctrina de la justificación es como echarle veneno al agua que usted se toma, decía Thomas Watson. Ahora, la confesión de fe, ¿cómo comienza la confesión de fe? Leamos por favor la confesión de fe, el párrafo 1, dice, comienza así: a quienes Dios llama eficazmente, Él también los justifica libre y gratuitamente. Vamos a buscar Romanos 3:24 y Romanos 8:30, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dice aquí, a quienes Dios llama eficazmente. O sea que vimos la doctrina del llamamiento eficaz. Y entonces ellos comienzan diciendo, a quienes Dios llama eficazmente, Él también los justifica libre y gratuitamente. No es algo que nosotros podamos comprar. No es algo que no hay mérito en nosotros. Es un regalo. O sea que es algo que no podemos, es libre, depende de Dios. Así comienzan los autores de la confesión de fe. Y Romanos 8:30. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Amén. Entonces, ¿cómo ellos comienzan este párrafo? Aquí se trata de quién es el autor, la esencia, el autor de la salvación, Dios, a quienes Dios llama. Y que los llama gratuitamente, libre y gratuitamente. O sea que aquí está hablando de la esencia y del autor. ¿Quién es el autor de la salvación? Ahora, dice, no infundiéndoles justicia, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Vamos a buscar Romanos 4, 5, 6, 7 y 8, por favor. Romanos 4, 5, 6, 7 y 8. Dice, no infundiéndoles justicia. La justificación es no infundiéndoles justicia, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Vamos a leer Romanos. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Fue el pasaje que leímos ahorita. O sea que hay una parte aquí que los autores dicen no infundiéndole justicia. La justificación dice que no
infundiéndole justicia al pecador. La justificación no nos hace bueno. La justificación no nos hace bueno. Es lo que están diciendo, no infundiéndole justicia como tal. Es el pecador quien es justificado. Cuando somos justificados y declarados justos, seguimos siendo pecadores. ¿Es o no es cierto? Somos declarados, Dios nos, es una declaración legal, Dios hace justo, pero nosotros seguimos pecando. Seguimos todos los días pecando. O sea que es lo que están diciendo ellos aquí. La justificación es un acto instantáneo. No, Dios sí nos exige santidad. No es que vamos a andar, Dios nos exige santidad. La santidad es un proceso que dura toda la vida, pero la justificación es un acto instantáneo. Es Dios quien justifica, pero no nos infunde justicia a nosotros, no nos hace bueno. Dice que la justificación es un acto instantáneo. En el momento que creemos, somos considerados justos ante Dios. Amén. Dice, la justificación significa declarar a una persona justa, no convertirlo en justo. La justificación y la condenación son una declaración legal. Amén. Dice, no por nada que haya sido hecho en ellos. Dice aquí, no por nada que haya sido hecho en ellos. O por ellos. Esa es la parte 3. Dice, vamos a buscar 1 Corintios 1:3. Dice, no por nada que haya sido hecho en ellos o por ellos. Dios nos justifica, no por nada que nosotros hayamos hecho. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Más por quién? Más por él, por Cristo, por Dios. Amén. Ahí yo no veo, no veo al ser humano en ningún lado. Más por él están ustedes. O sea que Dios lo hace todo. Dice aquí, no por nada que haya sido hecho en ellos o por ellos. Nosotros lo único que pusimos en la salvación fue nuestro pecado. Fue lo único que nosotros pusimos. Ahora, antes de continuar, hay un ejemplo en la Biblia que está en Lucas 18. Lucas 18:14. Es la famosa parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? ¿Conocen la historia, verdad? Lucas 18:14. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es un ejemplo de la justificación. El publicano decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y dijo Jesús, este llegó a su casa justificado. Es un ejemplo de la justificación. O sea que estamos diciendo que ser justificado no es ser hecho justo, no es una transformación del ser, es una declaración legal. Es lo que están diciendo los autores de la confesión de fe. Ahora, ¿por qué el hombre necesita ser justificado? ¿Por qué nosotros necesitamos justificación? ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, todos hemos violado la ley de Dios, no hay justo ni uno. Amén, todos hemos pecado. Por eso necesitamos ser justificados. Amén. Miren, ustedes han escuchado películas donde hay un ejemplo, alguien que dice, tengo un problema que no sé por dónde empezar. Y dice, comienza desde el principio. ¿No han escuchado eso? Para entender esto, vamos a empezar desde el principio.
Cuando Adán fue creado, Dios creó a Adán perfecto, en un estado de inocencia, no tenía pecado, ¿verdad? Ajá. Ahora, esta perfección de Adán, ese estado de Adán, estaba sujeta a su obediencia. O sea que esa perfección dependía de no comer del árbol. ¿Se recuerdan la historia, verdad? Todos la conocemos. Dios hace con Adán un pacto de obra. O sea, tú vas a continuar en ese estado si no comes del árbol, del fruto. Todos sabemos que Adán pecó. Amén. Adán, cuando no tenía pecado, él no necesitaba ser justificado porque no había hecho nada. No había hecho nada. Pero cuando Adán cae, cuando Adán peca, entra a otro estado, que es un estado caído, un estado de pecado, un estado, todos conocen cómo la Biblia declara ese estado, que ahí estamos todos nosotros. Un estado caído, un estado de pecado, un estado de depravación total. Ahora, cuando Adán estaba en el paraíso y no había pecado, su perfección dependía de sus obras. Pero cuando ya él cae, cuando él peca, ya no es por obra. No es por obra. Entonces, entender esto es la base de la justificación. Entender esto. Adán dependía de su obediencia. Cuando él cae, ya no depende de él, ya no depende de ninguno de nosotros. Adán peca y cae de ese estado, un estado caído de depravación total, contrario a lo que Dios había hecho de él. Adán y todos nosotros, toda nuestra descendencia. Ahora, el problema es que Adán ya no puede justificarse por sí mismo. Ya no podía justificarse. ¿Por qué? Porque para ser justificado se necesitan dos cosas. Primero, obtener perdón, que es de Dios, y una justicia perfecta, un comportamiento, una conducta perfecta delante de Dios. Y ya Adán no contaba con eso. Ya no podía justificarse. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hace un nuevo pacto, un pacto de gracia. O sea que ustedes no pudieron. Ahora, la justificación, dice Dios, Él es quien la dará. Es Él, el hombre ya no puede justificarse delante de Dios, porque ha pecado. Entonces, Dios es quien va a dar esa justificación. En Génesis 3.15, todos conocemos Génesis 3.15. Dios afirma que la justificación que el hombre necesita y él mismo no la puede alcanzar, Dios la dará. Dios lo hará. Dios justificará al hombre. Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecan, ellos rápidamente, ¿qué es lo que pasa? Ellos sienten vergüenza. ¿Y qué es lo que hacen cuando Adán y Eva pecan? ¿Qué es lo primero que hacen? Se esconden. ¿Y qué más hacen Adán y Eva? Tratar de justificarse y vestirse ellos mismos. Rápidamente ellos ven su desnudez y rápidamente cogieron unas hojas de higuera y se taparon. Unas hojas de higuera, la Biblia lo dice. Ellos se taparon, trataron de cubrirse ellos mismos. Dice la Biblia que esa no le agradó a Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué hizo Dios? Matar un animal para poderlos vestir a ellos. Ahora, una pregunta. Un animal inocente. ¿Qué culpa tuvo ese animal de que Eva se comiera la manzana? Bueno, no sabemos que sea una manzana. El fruto. El fruto. Pero puedo decir, es que no era importante vestirlos, pero lo más importante era justificarse porque desobedecieron a Dios. Amén. La vestidura, por lo menos yo pienso que no era lo más importante, sino que ellos desobedecieron lo que Dios les había mandado a hacer. Sí, pero ese acto ahí es una prefiguración de lo que Dios hará más adelante. Dios mata a un animal inocente para cubrir la culpa de otro. Que eso se va progresivamente hasta Isaías 53:11, que dice. O sea que eso es una prefiguración de lo que Dios hará. O sea que Dios, la justificación Dios la dará. Ellos tratan de cubrirse con su justicia. Es como una prefiguración de cubrirse ellos mismos. Pero Dios es quien los cubre a ellos.
Es una prefiguración, ¿ve? A lo largo de la historia se ve, de la Biblia se ve. Ahora, la justificación cubre el pecado. Ahora, hay dos formas, hemos visto dos formas o dos pactos que Dios, pacto de obra con Adán, ya ese pacto de obra quedó Adán en ese estado, y ahora un pacto de gracia para la justificación. ¿Sí, hermano? Sí. No vamos a decir pacto de obra. Con Adán no hubo un pacto de obra. Con Adán lo que hubo fue una ordenanza de la ley. Sí. De Dios. No fue pacto de obra porque Adán estaba en un estado de inocencia. Sí. O sea, no había pecado en él. Dios ordenó, hubo una orden de parte de Dios. Si comes de este árbol, hay consecuencias. Amén. Y fue lo que hizo él. Él desobedeció. Que la expresión es anomia. Y es lo que pasamos nosotros. Sí. El ser humano se llama anomia, quiere decir andar sin ley. Él desobedeció a la ley de Dios y por tanto entró el pecado al mundo. No pudo haber un pacto de Dios con él si comes este fruto porque él estaba en un estado de inocencia. Sí. Él desobedeció a una ordenanza de Dios. Y es lo que pasa a nosotros. Con nosotros no hay pacto. Nosotros somos desobedientes por esa violación de Adán. Somos transgresores porque Adán transmitió a la generación de todos los hombres ordinaria, como dice la confesión de fe, ordinariamente el pecado. Amén. Andar sin ley. El hombre, Sí. el pecado no es más que andar sin ley. Sí. No obedece a la ley, pero por tanto no es un pacto. Bueno, el punto aquí, el punto es que Adán dependía, ese estado dependía de algo que él podía hacer. Es el punto, ¿eh? De sus Pero bueno, obras. Si decimos ley, es un poco que confunde, ¿entiendes? Porque en ese momento no podía Adán tener un pacto de ley con Dios porque no había pecado. Sí. En ese estado de inocencia. ¿entiendes? Sí, pero lo que no puede... Después sí, Sí. hubo ley, pactos, por ejemplo, el primer pacto fue después del diluvio. Sí. Fue el primer pacto, ¿entiendes? Ya el hombre, esa generación completa de todos los hombres venía. Bueno, vamos a quitar pacto y vamos a poner formas entonces. Andar sin ley es mejor. Estaban en un estado, ellos desobedecieron a la ley de Dios. Sí, lo que no podemos perder de vista es lo que estoy tratando de decir, el punto. El punto es de que ese estado dependía de algo que Adán podía hacer. Es el punto aquí, ¿entiende? Sí, sí, Realmente sí le podemos llamar pacto de obras, porque era un pacto condicional. sí, ¿verdad? condicional. Un pacto condicional. O sea, si Adán obedecía, entonces él no iba a caer en ese estado. Amén. Entonces era un pacto de obras. Se le llama así en teología para poder Sí, diferenciar sí, también de lo que es el pacto de gracia. claro. Entonces, yo pienso que sí era un pacto verdaderamente de obra. El punto es lo que, o sea, que él dependía, era condicional, podía cambiar, era mutable su condición, es el punto. Ahora, entonces, ¿cómo le llamamos? Podemos decir, le llamamos una ley. De hecho, El estado en que estaba caído. Ajá, pero entonces, la gracia, La primera caída del hombre. Ahí No. está la caída. sí, ajá, pero, ajá. Considerado siempre como caída. Ok, La caída de entonces Dios, la justificación es por gracia. Vamos a quitar pacto entonces. Es por gracia, la justificación es por gracia. Esta justificación por gracia se va revelando progresivamente. En Isaías 53:11 es que se ve más claro lo que Dios hará con él. Dice, vamos a leerlo. Isaías 53:11. verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El justo mi siervo justificará a muchos. En Isaías 53:11. Ahora, hay un problema. En la Biblia
hay muchos pasajes que parecieran de que el hombre puede salvarse por sí mismo. Vemos en Levítico 18:5 dice, guardarás mis estatutos y vivirás si los cumples. Mateo 19:17, cuando se acuerdan del joven rico, cuando le preguntó, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, pero primero, ¿qué le dijo? Guarda los mandamientos. Entonces pareciera de que el hombre puede salvarse por sí mismo, pero no es así. A lo largo de la historia bíblica, la Biblia propone un sistema de justificación solo por la fe. Y ese fue el campo de batalla de Jesús con los fariseos, de Pablo, de los reformadores. Ese fue el campo de batalla. Sola fe, por gracia, por obra, por gracia, por fe más obra. Ese fue el campo de batalla. Dice Génesis 15:6 que Abraham fue justificado por la fe, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que aquí se ve claro la justificación solo por la fe, solo por la gracia. Habacuc 2:4 que dice, el justo por la fe vivirá. Ahí no dice obra. O sea que la Biblia progresivamente propone y establece este es el solamente por la gracia. Vamos a ver cómo armamos este rompecabezas. Y me ayudan, siguen ayudando. El hombre será justificado solamente por la fe. Es lo que la Biblia enseña. El hombre será justificado solamente por la fe. Ahora, ¿cómo lo entendieron a lo largo de la historia? Es rápido, no es tan... ¿Cómo lo entendieron a lo largo de la historia? Los hombres del Antiguo Testamento, ellos creían que para ser justificados primero había que ser el linaje de Abraham. Segundo, que tenían que tener el temor de Jehová, creer en la expiación por el pecado y obedecer la ley. O sea que ellos decían que para ser justificados tenían que tener estas 4 cosas. No lo tenían tan claro. Ser el linaje de Abraham. En el primer siglo, los fariseos, todos conocen los fariseos, eran rigurosos en la religión. Ellos querían recuperar la esencia del Antiguo Testamento. Y la tendencia de su corazón, más la enseñanza del Antiguo Testamento que ellos creían, que ellos no pudieron entender, los fariseos creían que la justificación era solo por obra. Los fariseos, ellos redujeron la ley moral de Dios y ellos redujeron la ley a actos externos. O sea que pensaban que guardando la ley moral ellos iban a ser justificados, iban a ser salvos. Ellos decían, no matarás. Ellos pensaban que no matar era coger un cuchillo y matar a una persona. ¿Y qué decía Jesús? Si lo odias, lo mataste. No adulterarás. ¿Qué decían ellos? Era acostarse físicamente con cometer el adulterio. Pero ¿qué decía Jesús? Si la codicias en tu corazón, ya adulteraste. O sea que los fariseos, redujeron la ley moral a actos externos. Y lo de adentro, entonces, ¿dónde quedaba? Ellos convierten los 10 mandamientos en un sistema de obediencia externa posible de cumplir para alcanzar la justificación por obra. Jesús comienza a luchar con este sistema y Jesús atacó fuertemente el sistema de salvación por obra, justificación por obra. Mi hermano, esto es largo, un poco una introducción, pero yo pienso que es necesario para entender la confesión de fe. Cuando tengamos todo esto en mente y leamos la confesión de fe, vamos a entender, porque es un tema complicado y es un tema que es necesario. Estamos estudiando sobre la justificación de los creyentes. Sí. Y esto yo se lo digo a mi familia que estudiamos y a personas que les predico. Si miramos bien el Evangelio, las cartas de los apóstoles, yo les digo, y creo que si me van a corregir ustedes está bien, pero que creo que realmente Dios no pasa por alto ni un solo pecado, ni siquiera los nuestros. Porque si fuera así,
cometido y cometemos. Cuando estaba Cristo en la cruz, estaba pagando por ellos. Amén. Y he escuchado a predicadores que dicen que realmente sí somos salvos por obras. Y estoy de acuerdo, pero no por las mismas. Las obras de Cristo. Y creo que lo explica bien en el siguiente punto que... Sí, sí, amén. Pero realmente si nosotros pudiéramos entender más lo grave de nuestros pecados, yo creo que no pecaríamos, hermanos. ¿Cómo los mira Dios nuestros pecados? Porque toda la ira de Dios cayó sobre ti, que debería caer sobre nosotros. Amén. Ahora somos justificados por la fe si creemos y simplemente ponemos nuestra confianza en Dios. Amén. Yo creo que el mayor problema que siempre ha existido es que el hombre cree que es bueno. Que el hombre no se ve tan malo como Dios dice que. Ahí es donde está el problema. El problema es que la justificación no quita la justificación no quita la justicia de Dios. ¿Por qué no la quita? Porque la justicia de Dios la tuvo que llevar su Hijo. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Entonces, costó nuestra justificación, costó la vida, la sangre de nuestro Señor y Amén. Salvador. Ahí donde está, pero no la quita. Pasa que Él, en su soberanía, nos amó desde ante la fundación del mundo y trazó el plan con su Hijo. Tienes que morir por Él. Amén. Ahora, eso tampoco vamos a, como dice Pablo, vamos a ir por el mundo haciendo lo que nos da la gana porque ya estamos justificados. Sí. Entonces, Es que aun cuando pecamos en el presente, Dios no nos mira a nosotros porque es que no se mezcla con el pecado. Ahí es donde está el punto. Él mira a Cristo. Si nos miran a nosotros, entonces sí. por eso es que por la fe en Él, pero no quita su justicia. Su justicia, bueno, vamos a ver la justicia de Dios y miremos lo que hizo. Amén. Cuando nosotros decimos justificación, estamos hablando que el hombre necesita ser justificado, o sea que estamos un juicio, una corte, vamos a suponer que hay un juicio, pero en este juicio, estamos todos condenados. Nosotros somos el hombre que todo representamos al hombre que violó a la mujer y mató al todo. Pero en este sistema divino, en el juicio divino, admite la amputación y la imputación. O sea que Él permite que alguien pague por el culpable. Que alguien pague por él. O sea que tú estás condenado a muerte. Pero si alguien paga tu deuda, puedes salir a suelto. Y eso se lo dio desde Adán, cuando pecó. Desde Adán. Lo que le llamamos el protoevangelio que le dio a Desde cuando Dios mata a un animal inocente para cubrir la culpa de otro, es de ahí de donde sale. El problema es que Israel no lo entendió porque de todos los pactos que hubo, desde Adán, ¿no? Que se le dio al hombre a través de la nación de Israel, Sí. era un tipo de Cristo. O sea, era necesario. Una tipología. Era necesario que alguien padeciese, que alguien muriese, que alguien pagara. Y el cordero que le dio, que ellos sacrificaban, todos estos rituales que hacía Israel, era un tipo de Cristo. Por eso decían los reformadores que es la bisagra, porque entender esto te abre el entendimiento, ves muchos pasajes que difícil lo entiendes, es muy importante. Este tema tiene que ver directamente con el Evangelio. De hecho, muchas de las preguntas de muchos cristianos, porque a mí me pasó, era, ¿por qué yo, Señor? Porque cuando viene la convicción de pecado, por primera vez que tú ves que lo que hizo Jesús, dices, ¿por qué yo? Amén. Yo soy un pecador, yo no merezco esto, ¿por qué yo? Entonces, dice, por puro amor, porque ahí está el plan soberano de Dios también. En su soberanía, Él escogió a ti, escogió a aquel. Amén. Escogió a Israel, que era una nación pequeñita, dice yo. Amé a Jacob y a Esaú, ¿qué hizo? Aborrecí. Son palabras duras, pero Sí, yo entendiendo, sí. mira, no es tu amor el que me llevó a que yo tenga compasión de ti y misericordia, sino mi soberanía en amor a ti. Amén. O sea que fue algo gratuitamente, libremente, lo que leímos ahorita. Fue libre, espontáneamente, soberanamente. Sí. Ok.
Ahora, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por... Somos justificados. O sea que estamos hablando del mismo Evangelio, del corazón del Evangelio estamos hablando. Ahora, cuando Cristo asciende al cielo, aparece otra opción más de que hombres creyeron de que los judaizantes decían de que la justificación sería creer en Cristo más obras. Otra opción más. Los fariseos decían de que la salvación, la justificación era solo por obra. Cristo y sus apóstoles que la justificación es solo por la fe. Y ahora entra otro partido más que decía de que la justificación es creer en Cristo más las obras. Otro partido más. O sea que ellos decían que para lograr la justificación hay que creer en Jesús y guardar la ley. Otro partido más. Para que vean toda la confusión que ha traído a lo largo de la... Este tercer partido era lo que mandaban a circuncidarse. Para tú ser justificado y salvo tienes que circuncidarte. Podemos ver eso en las cartas de Pablo hablando a los Gálatas. Ahora vas a acabar en la carne, ¿cómo te vas a...? Es por eso. Porque este partido, ellos decían de que para ser salvo, ser justificado, había que creer en Jesús más guardar la ley. Y eran los que mandaban a circuncidarse. Otra opción más. Ya van 3. Los fariseos por obra, Jesús por gracia, solo por fe. Y los cristianos judaizantes por medio de la fe más las obras. Ahora, del siglo V al siglo XV entra otro más en escena, que es la Iglesia Católica Romana. ¿Qué dicen ellos, la Iglesia Católica Romana? Ellos dicen, no, espérate. La justificación es creer en Cristo más las obras. ¿Pero qué obra? No, ya no hay que circuncidarse, ya no hay que guardar no hay que... Ahora hay que creer en Cristo más las indulgencias, actos de caridad, penitencia. O sea que ellos, para ser salvo, para ser justificado, hay que creer en Cristo y hacer actos de caridad, hacer penitencia, hacer actos. O sea que ya son 4. Y todo eso ha sido a lo largo hasta los días de hoy. Otro sistema, fe por obra, el primero por las obras, Jesús por la fe, los judaizantes fe más obra y la Iglesia Católica Romana fe más obras, pero las obras que ellos mismos pusieron. Martín Lutero lee un pasaje que está en Romanos 1:17. Vamos a leerlo para que vean de dónde surge toda la... Romanos 1:17. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Sí. Ya el hermano estaba leyendo, disculpe. Sí, José. No hay problema. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ese fue el versículo que por así decirlo, Lutero lo impactó. Dice, pero espérate, si la iglesia dice que nosotros tenemos que ser justificados salvos por hacer obras de actos de caridad, pero aquí dice que el justo solamente por la fe vivirá. Y ahí fue donde comenzó la reforma, que es lo que nosotros creemos y profesamos. La justificación solo por la fe y por las obras. Digo, la justificación solo por la fe y por gracia. Un monje le preguntó a Lutero, si se le quita a los hombres las buenas obras, ¿qué pondremos entonces? ¿Y qué respondió Lutero? A Cristo. El hombre solo necesita a Cristo. Solo necesitamos a Cristo. No necesitamos nada más. Es una introducción larga, mi hermano, pero yo estoy seguro que cuando sigamos la conversión vamos a entender más claro. Ahora, base bíblica de la justificación por gracia.
Romanos 1, 16, 17 dice, el justo por la fe vivirá, lo leímos ahora mismo. Romanos 3, 28 dice, justificado por la fe sin obras, sin las obras de la ley. Eso está claro, eso está claro. Efesios 2, 8, 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas 3, versículo 1, del 1 al 3, o sea que aquí en los Gálatas, los judaizantes decían de que tenían que circuncidarse. ¿Y qué les decía Pablo? Ahora van a acabar en la carne. O sea que hay suficientemente base bíblica para la justificación solo por gracia. Entonces, cuando escuchemos justificación, solo por la fe, no por obra. Nosotros no hay obra que podamos hacer para agradar a Dios. Comentario. Ayúdenme, no me dejen solo. Son las y 40. Hermano, eso es importante porque esta doctrina es muy importante conocerla porque hoy todas las corrientes en muchas iglesias es salvación por obra. Y eso es lo que está llevando a la iglesia hoy. Muchas iglesias tú las puedes ver muy llenas. Sí. Porque esta es la doctrina de salvación por obra. ¿Entiendes? La prosperidad. Obra. Tu obra y Dios te va a dar, te va a bendecir. Tú haces y tú haces y tú haces y tú haces. Y como que Cristo queda un poco en segundo lugar. Entonces exalta al hombre. Satanás ha sido muy sutil. Exalta el ego del hombre y quita a Cristo. Como decía un siervo de Dios, no importa que las iglesias estén muy llenas de personas, mientras no se predica. Amén. Y una controversia que ha existido, una controversia, ¿va a comentar algo? Sí. Hablando de lo que estaba hablando nuestro hermano Vicente, ¿verdad? De lo que es la justificación y todo esto que somos justificados, ¿verdad? Simple y llanamente. Sí. Cristo. Pero somos salvos no por obras, pero sí para obrar. Para buenas obras. Amén. Decimos, bueno, como ya yo soy salvo, entonces no obro. Pero tenemos que entender que somos salvos por obras, pero sí para obrar. Ahora nosotros estamos caminando en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Incluso el juicio vamos a ser juzgados por las obras. No, nosotros no pusimos en la salvación obras, pero el juicio, ¿por qué va? Cuando dice que en el gran trono blanco, ¿han leído ese pasaje? ¿Qué es lo que dice? Sí, pero bueno, por obra. O sea que en el juicio... Fueron abiertos dos libros. Sí, el libro de la vida y el libro de nuestras obras. Sí, pero dice, ustedes, eso está en Mateo 25, si no recuerdo, no me dieron de comer, ustedes no me visitaron, o sea que por algo que ellos hicieron van a ser juzgados. Pero las obras van en otro lugar. En la salvación, nuestras obras no son nuestras. Somos salvos para buenas obras, para andar en que Él preparó de antemano. O sea que incluso en el libro de Santiago, ¿recuerdan los Santiago lo que dice? Santiago dice, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras, que usted, o sea que, espérate, aquí parece que las obras, no. Santiago lo que está diciendo es de que si tú eres cristiano, tú debes de demostrar, los frutos tuyos deben de demostrar que es lo que está diciendo Santiago. La fe con obras, pero después que tú eres verdaderamente cristiano, tú debes de andar, de hacer buenas obras. Las obras van al final. Exactamente. Exactamente. Ese llamamiento que hemos recibido. Amén. Vamos a terminar Fue una introducción larga, pero bueno, yo pienso que fue necesario. Amén. Fue necesario para entender toda esta doctrina. Ya más adelante o el hermano Oslaldo o el pastor ya continuarán, pero bueno, ya con esto en mente ya yo pienso que se cumplió el objetivo, gracias a Dios, ¿no? Amén. Vamos a orar.
Gracias, Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra debilidad, pero tú eres bueno. Gracias por hacernos entender esta enseñanza tan profunda y tan importante. Gracias, Padre, porque reconocemos que nuestra salvación, nosotros no pusimos nada, solamente nuestro pecado. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.